Cuando escuché la noticia de que Summer Monroe había regresado al país, estaba en medio de la filmación. Vera acababa de ser levantada en el aire cuando alguien gritó de repente: «¡Santo cielo! Summer Monroe realmente se divorció. Ella vuelve hoy y el propio señor Luke fue al aeropuerto a recogerla». Esto es una locura. El instructor que ayudaba a levantar a Vera se emocionó tanto que soltó la cuerda y así, me caí estrepitosamente. En una caída nada glamorosa desde el aire. Afortunadamente Vera no había sido levantada muy alto aún, así que solo terminé con una pierna rota. Me llevaron al hospital de inmediato y los paparazzi lograron capturar la escena de cómo me llevaban en la ambulancia. La imagen se volvió viral al instante. Todos los titulares eran inquietantemente similares. Luke recibe personalmente a Summer Monroe. Scarlett se derrumba de furia en el set. Lo hicieron sonar tan serio como si realmente hubiera pasado así. Mi mejor amiga Grace estaba tan alterada que corrió al hospital a verme. «Eres una chica tonta», me regañó, con la voz llena de preocupación y frustración. «Ella es solo una exnovia del pasado. Tú eres la señora Luke ahora. ¿De qué tienes miedo?». Hizo una pausa al notar lo que tenía en las manos. «Scarlett, ¿qué estás mirando?». No levanté la vista. Solo mantuve mis ojos fijos en el documento que sostenía. Papeleo de divorcio. El rostro de Grace se puso pálido. «¿Qué diablos? Ese maldito Luke. Summer Monroe acaba de regresar y ya quiere divorciarse de ti». Finalmente levanté la cabeza, mis ojos brillando. Él no es quien quiere el divorcio, soy yo. Mi matrimonio con Luke no fue algo que planeara. En ese entonces la familia Luke no le permitía casarse con Summer porque su padre era un conocido deudor. Así es como funcionan las familias adineradas. Puedes casarte con una cenicienta, pero no con alguien de un pasado turbio. Devastada, Summer se casó con un hombre ABC, dejó la industria y se mudó al extranjero. Luke, sin querer conformarse con alguna de las herederas de alta sociedad que su familia le imponía, se volvió hacia mí y me preguntó si me casaría con él en su lugar. Yo estaba completamente enamorada en ese entonces, perdidamente enamorada de Luke. Pensé que era el destino, un pastel cayendo del cielo, y dije que sí en el acto. Realmente creí que estaba entrando en un sueño romántico, casarse primero, enamorarse después. Pero lo que obtuve fue una pesadilla, como la joven esposa de una familia adinerada. No me permitían actuar en escenas románticas, no podía ser captada en ningún chisme, no podía mostrar nada debajo del cuello en pantalla. Las interminables restricciones mataron mi carrera en ascenso de la noche a la mañana, y como si no fuera suficiente, mi suegra empezó a insistirme para tener hijos. Cada pocos días, medicinas herbales y remedios caseros extraños aparecían en mi casa, como un reloj. Pero, en serio, ¿cómo se suponía que iba a quedar embarazada si su precioso hijo ni siquiera lo intentaba? ¿Acaso piensa que puedo concebir mágicamente? Tal vez la tumba de su familia está brillando verde por el karma o algo así. De todos modos, 3 años de este matrimonio quemaron cualquier sentimiento que tenía por Luke. Ahora todo lo que quiero es irme, pero ser parte de una familia rica no es algo de lo que puedas ampliamente alejarte. Para Luke, yo era solo una herramienta conveniente para mantener a su familia alejada, y una herramienta no puede escapar. Pero ahora las cosas son diferentes, su luz blanca está de regreso, quizás, solo quizás, mi primavera de libertad finalmente ha llegado. Luke ni siquiera se molestó en visitarme en el hospital después de que me rompí la pierna, pero no me sorprendió. El año pasado, cuando tuve una fiebre altísima y estuve cerca de la muerte, él aún estaba en el extranjero haciendo negocios. No perdí tiempo, hice que alguien le enviara los papeles de divorcio de inmediato, pero en lugar de recibir un acuerdo firmado de Luke, la primera persona que apareció fue Summer Monroe. No nos habíamos visto en 3 años. Pero ella seguía siendo igual de hermosa, dulce y pura, un tipo de belleza totalmente diferente comparada con mi apariencia audaz y glamorosa. Puso el ramo que trajo y antes de decir una palabra, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Scarlett, te lo suplico, por favor devuélveme a Luke», dijo con la voz temblando de dolor. Como si ya estuviera segura de que rechazaría, pero para su sorpresa, tomé su mano, con los ojos llenos de emoción. «Chica, ¿tienes idea de cuánto he esperado a que digas eso?». Summer quedó atónita. Su delicada expresión se congeló en medio del sollozo, me miró completamente desconcertada. «Scarlett, ¿qué diablos tomaste esta mañana?». Vi la duda parpadear en los ojos de Summer Monroe y asentí comprensivamente. No la culpé, si acaso, me culpé a mí misma por lo descarada y desesperadamente que había perseguido a Luke en ese entonces. No es de extrañar que pensara que nunca lo dejaría voluntariamente. «No estoy bajo ninguna influencia», dije sinceramente, acariciando suavemente su mano. «Hablo en serio». Luego la miré y pregunté: «¿Cuál es tu plan ahora con Luke? Honestamente, ¿por qué no sellar el trato?
quedar embarazada si llevas su hijo. Quizás la familia Luke finalmente te permita casarte con él. Lo decía genuinamente, realmente estaba tratando de ayudar a Summer. Después de todo, en estos últimos 3 años había llegado a entender completamente cuán obsesionadas estaban estas familias adineradas con continuar su linaje. Llevar un bebé es una poderosa carta de negociación, pero no esperaba que su rostro de repente se ensombreciera. Apartó su mano, furiosa. Scarlett, ¿por qué me tomas por una cualquiera? En mi cabeza pensé, oh mierda, justo iba a decir que no te tomo por nada. Te tomo como una diosa que finalmente me está salvando del infierno, pero antes de que pudiera decirlo. La mirada de Summer se desvió más allá de mi hombro, su expresión cambió al instante, la ira desapareció sin dejar rastro. Reemplazada por una mirada de frágil tristeza, luego de repente se desplomó dramáticamente al suelo. Aferrándose a su rostro con pánico mientras me miraba, con la voz temblorosa, Scarlett, juro que no estoy tratando de robarte a Luke. Solo quiero mirarlo desde lejos, eso es todo lo que necesito. El cambio repentino en su tono y actitud fue tan abrupto y torpe que ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber qué estaba pasando. Luke estaba aquí, miré a Summer con una extraña clase de lástima. 3 años fuera del centro de atención realmente le afectaron la actuación. Pensé que incluso con un filtro rosa de 3 metros, no hay forma de que Luke se lo crea. Puede que esté enamorado, pero no es tonto. Aún así pensé que sería mejor ayudarla. Si ella intentaba pintarme como la esposa celosa y malvada delante de Luke solo para ganar su simpatía, por suerte para ella, esa es mi especialidad. Interpretar a la villana es lo que hago mejor, sin pensarlo 2 veces. Agarré a Summer por el cuello y le di 2 bofetadas fuertes, luego para completar la escena. Grité una de mis frases favoritas, zorra sucia, ¿crees que no te voy a destrozar la boca? Pero en cuanto terminé, llegó el arrepentimiento, maldita sea, fui demasiado fuerte, mi palma estaba ardiendo. Debería haberle lanzado un jarrón en la cabeza en lugar de eso. Mientras me castigaba en silencio por ello, una voz cargada de fría furia resonó detrás de mí. Scarlett, ¿qué diablos estás haciendo? Me di la vuelta y, claro, allí estaba Luke, parado en la puerta de la habitación del hospital. Summer, que estaba en un estado de aturdimiento tras la bofetada. Volvió en sí inmediatamente al verlo, se lanzó a él llorando, hola Luke. Su delicada voz llorosa junto con esa expresión lastimera podría haber derretido cualquier corazón. Diablos, hasta a mí se me ablandaron los huesos por un segundo. Qué lástima que no me contuve con esas bofetadas. Su cara ya estaba hinchada como un globo, convirtiéndola en un cerdito con lágrimas. Pero claro, Luke tenía sus gafas color de rosa puestas al máximo, miró a Summer y de forma instintiva extendió la mano para sostenerla. Luego se detuvo en el último momento, se volvió hacia su asistente Jason. Lleva a la señorita Monroe y haz que le traten la cara, dijo con voz tensa y contenida. Summer sollozó y siguió a regañadientes a Jason fuera de la habitación. Solo entonces Luke se volvió para mirarme, su mirada se volvió fría como el hielo en un instante. Scarlett, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Me burlé. ¿Qué creo que estoy haciendo? Ella estaba insinuándose con mi esposo, le di 2 bofetadas. ¿Y qué? Genial, la imagen clásica de la esposa celosa y rencorosa perfectamente lograda. Pero no olvidé mi verdadero objetivo. Levanté una ceja y añadí, Luke, ¿recibiste los papeles del divorcio que te envié? Si tienes tiempo, fírmalos ya. Ya no estoy interesada en ser engañada. Entonces, el rostro de Luke se tensó, frunció el ceño, respiró hondo, como tratando de reprimir su enojo, y me miró fijamente a los ojos. Scarlett, dijo con voz baja y tensa, ¿cuánto tiempo más vas a armar un escándalo? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no pasa nada entre Summer y yo? Solo somos amigos. ¿No puedes dejar de ser tan irracional? Dijo Luke, lo miré y no pude evitar reír. Luke siempre era así, mientras no hubiera literalmente dormido con Summer Monroe, en su mente no me había hecho nada malo. Y si no estaba de acuerdo con eso, entonces era yo la que armaba el escándalo. Me recordó los primeros días después de casarnos cuando aún estaba obsesionada y enamorada de él. No podía aceptar la manera fría y distante con que me trataba. Así que intenté crear intimidad como en las guías de relaciones. Incluso planeé un viaje romántico de camping. Pensando que solo estaríamos los 2 en la naturaleza, ¿cómo no iban a surgir chispas? Pero en cuanto llegamos al campamento, Luke recibió una llamada de Summer. Ella dijo que su esposo la había golpeado, acababa de regresar al país y no sabía a quién más acudir. Luke ni siquiera dudó, me dejó allí y salió corriendo a buscarla, dejándome completamente sola en las montañas. Esa noche nevó, un deslizamiento cortó el camino de bajada, quedé atrapada en el frío hasta la mañana. Y para cuando me rescataron,
ya estaba medio inconsciente por hipotermia. Pasé 3 días en el hospital antes de que Luke siquiera viniera a verme. Y lo primero que le pregunté cuando lo vi fue, ¿Summer es realmente tan importante para ti? No lo acusaba, solo tenía curiosidad, pero ¿qué me dijo? Oh, lo mismo que está diciendo ahora, con esa misma mirada impaciente, dijo, Scarlett, ella es solo una amiga. ¿Puedes dejar de hacer escándalos? Increíble, estaba plantándome césped verde brillante justo en la cabeza y esperaba que le agradeciera por el paisajismo. Viejos rencores, nuevas heridas, todo volvió de golpe, no pude contenerme. Levanté ambos dedos medios justo frente a su cara y dije, sinceramente, Luke, que te jodan, y Luke se fue. De hecho, se fue enfadado después. Lo lamenté un poco, no por insultarlo, sino porque no terminé de discutir los términos del divorcio antes de echarlo. 2 días después, me dieron de alta del hospital. Por supuesto, Luke no estaba en casa. Eso era normal en los 3 años que llevábamos casados. Las veces que había venido a casa eran menos que las entregas de comida que había pedido. Mientras descansaba y me recuperaba, vigilaba de cerca cada movimiento de Luke y Summer. Ni siquiera necesitaba un investigador privado, los paparazzi lo dejaron todo claro para mí. Luke había invertido una gran suma en lanzar una nueva agencia, firmando solo a una persona, Summer Monroe. Ella hizo un gran regreso, consiguiendo 3 grandes dramas adaptados de una vez. Luke la acompañó a la ceremonia de lanzamiento, y se miraron como en una película romántica. Deslicé titulares llenos de celos, no porque Summer tuviera a Luke a su lado, sino por los malditos guiones. Los 3 papeles que consiguió eran de dramas románticos dulces y ligeros con actores jóvenes y atractivos. Ah, yo también quería actuar con chicos guapos y de cara angelical. Estaba acostada en el sofá al borde de las lágrimas cuando sonó el timbre. Era la madre de Luke. En cuanto entró y vio los envases de comida para llevar en la mesa, se tapó la nariz con disgusto. Para una mujer como ella, algo como fideos picantes con caracoles era veneno, pero sorprendentemente no lanzó su habitual crítica sarcástica. Scarlett, dijo, llamándome por mi nombre por primera vez en los 3 años de matrimonio. Vine hoy porque quería hablar contigo sobre Summer. Me quedé atónita. Apenas tuve tiempo de procesar que me llamara Scarlett antes de que tomara mi mano y con un rostro congelado por el botox intentara sonreír, dijo, no importa lo que piense Luke, su padre y yo realmente te queremos. Definitivamente estamos de tu lado, así que vino a tranquilizarme. Hizo su mejor esfuerzo por parecer amable y maternal, pero ya no pude contenerme. Rompí en sollozos, agarrando su mano como si de eso dependiera mi vida. Mamá, lloré, ¿qué es lo que realmente les gusta de mí? Solo dime, cambiaré, ¿de acuerdo? Creo que la rompí, a esta fría élite socialite. Sus músculos faciales se movían como si fallaran. Al final, tartamudeó, Scarlett, claramente estás muy alterada, no piensas con claridad. Hablemos otro día. Y luego huyó como si hubiera visto un fantasma. Yo tampoco estaba muy bien, pero entendía su posición. La madre de Luke quizás no me quería mucho al principio, pero tampoco me despreciaba completamente. Pero lo que no soportaba aún más era a Summer Monroe. Comparada con ella, yo era una maleza pegajosa y ella una rosa roja preciosa. Ahora pensaba que la madre de Luke probablemente ya no estaría tan dispuesta a aceptar un divorcio. Tenía que actuar rápido, cerrar todo antes de que ella y el padre de Luke empezaran a presionarlo. Con ese pensamiento, ya no me importaba mi pierna lesionada. Agarré mi muleta y me dirigí cojeando directamente a la empresa de Luke. Cuando nos casamos, solía ir a su oficina todo el tiempo. Tenía este sueño ingenuo de ser una esposa dulce y devota, llevándole almuerzos caseros todos los días. Pero él nunca me prestaba atención. Me dejaba esperando horas fuera de su sala de conferencias o miraba con desprecio el almuerzo que preparaba y decía frío, no como trufa. Después de un tiempo, simplemente dejé de ir. Quiero decir, puedo ser sinvergüenza, pero no totalmente patética. Después de todo este tiempo, la empresa de Luke no había cambiado mucho. Navegué fácilmente por el lugar y llegué afuera de su oficina. Tan pronto llegué, su asistente Jason se levantó en pánico. Señora, ¿qué hace aquí? Por favor, espere un momento. Mr. Luke está en una reunión, tartamudeó antes de terminar la frase. Escuché la voz almibarada de Summer saliendo por la puerta entreabierta. Luke, te hice risotto de trufa, ¿no era siempre tu favorito? Me quedé paralizada, la mano en la muleta. Levanté la vista y miré por la rendija de la puerta. Dentro, Luke estaba sentado en el sofá, y Summer justo a su lado. Sobre la mesa de centro había una elegante caja de almuerzo negra. Luke no dijo una palabra,
solo tomó la caja de almuerzo en silencio. Oh, así que sí come trufa, solo que no quería comer mi comida. Jason, parado a mi lado, parecía completamente asustado. Señora, comenzó nervioso, voy a avisar al señor Luke que está aquí. Se dio la vuelta para entrar, pero lo detuve con un firme agarre en su brazo. ¿Qué haces?, susurré con urgencia. ¿Y si arruinas su momento? Jason me miró completamente atónito, pero no tuve tiempo para explicarle. Mis ojos se clavaron en esa rendija de la puerta, los puños apretados con nerviosa anticipación. Vamos, Luke, pensé. Si eres un verdadero hombre, bésala, abrázala, tómala ahí mismo, no me decepciones. Pero, por supuesto, me decepcionó. Los dos solo se quedaron sentados, comiendo y charlando como dos aburridos compañeros de trabajo. Nada pasó, qué desperdicio de drama potencial. Sentí una profunda decepción, me di la vuelta para irme antes de alejarme. Le advertí a Jason, no le digas a Luke que estuve aquí, aunque pensé que probablemente no me escucharía. Seguro que lo contó de todos modos, pero honestamente, no me importaba. Después de descansar un poco más en casa, mi pierna mejoró y empecé a volver al trabajo poco a poco. Asumí algunos eventos y apariciones simples. Una noche asistí a una gala. Apenas llegué detrás del escenario, apoyándome en el brazo de alguien después de caminar por la alfombra roja. Cuando escuché una risa aguda y molesta. No puede ser, Scarlett, ¿en serio sigues yendo a eventos con una pierna rota? ¿Estás tan desesperada por dinero desde que el señor Luke está a punto de dejarte? Miré hacia arriba y, claro, era mi rival de toda la vida en la industria, Yvonne Wu. Yvonne seguía riendo, disfrutándolo mucho. Honestamente, no puedo creer que hayas perseguido a Luke tanto tiempo. Finalmente te casaste con él y en cuanto Summer apareció, él volvió a su cama. Eres un fracaso. No planeaba responder, pero en cuanto escuché esa última parte, mis ojos brillaron. ¿Qué dijiste? Le agarré la muñeca, con ojos chispeantes. Luke y Summer están durmiendo juntos. ¿Cuándo pasó eso? Yvonne parecía sorprendida. Yo, solo estaba haciendo una comparación. No sé si realmente durmieron juntos. Me desinflé al instante. Pensé que tenía alguna información interna. Bueno, si no sabes, entonces no hables, contesté molesta. Me diste falsas esperanzas. Yvonne me miró como si fuera un extraterrestre. Scarlett, ¿en serio estás bien? Tu esposo te está engañando, ¿y tú te alegras por eso? Sí, dije parpadeando inocentemente. Por eso tú también tienes que esforzarte más. Sabía que Yvonne había intentado seducir a Luke varias veces. Lástima que era tan inútil que ni Luke se molestaba en mirarla. Cuando escuchó lo que dije, su rostro se puso verde de rabia. Pero no tuvo respuesta, solo me lanzó una última mirada venenosa antes de irse furiosa. Justo cuando desapareció, escuché una risa baja detrás de mí. Me giré y vi a Lucas Moore. De inmediato, se me arruinó el humor. Oye, chico, dije frunciendo el ceño. ¿Por qué estás espiando conversaciones de adultos? Lucas Moore era actualmente el joven más popular en la industria. Trabajé con él en una serie de televisión cuando recién recibí el guión. Y cuando supe que íbamos a protagonizar juntos, me emocioné mucho. Pensé, por fin, voy a interpretar un romance entre mujer mayor y hombre joven. Pero al leer el guión, me di cuenta de que sí, éramos un dúo de hermanos, literalmente hermanos biológicos. Se acabó el romance. Aún así, como éramos hermanos en la serie, teníamos muchas escenas juntos y, durante el rodaje, nos hicimos bastante cercanos. Ahora, Lucas me miró con esa sonrisa permanente. Scarlett, ¿por fin estás entrando en razón y vas a dejar a ese desgraciado de Luke? Cuando filmamos juntos, no había superado mi amor delirante por Luke. Estaba en un estado emocional medio despierto y medio dormido. Lucas nunca perdía la oportunidad de burlarse. Moví la mano débilmente, ni lo menciones. Quiero dejarlo, pero aún no lo he logrado. Lo decía en serio, aunque Summer Monroe había vuelto hace rato, no había avances importantes entre ella y Luke, lo que me ponía algo inquieta. Al fin y al cabo, el peligro de un amor idealizado está en el anhelo. Cuando ella está siempre presente, la fantasía desaparece y se vuelve algo común. Lucas levantó una ceja al oír eso, pero luego se rió. Entonces déjame ayudarte. No lo tomé en serio. ¿Qué podría hacer un mocoso presumido como él por mí? Pero medio mes después, realmente causó un gran escándalo. Summer Monroe fue demandada. Al parecer, cuando estuvo casada con su ex, él creó una empresa fraudulenta con su nombre. En cámara, Summer lloró y aseguró que no sabía nada,
que la habían manipulado. Grace llegó a mi casa, más ansiosa que yo. Scarlett, ¿qué pasa ahora? No hay forma de que Summer pueda casarse con Luke después de esto, ¿verdad? ¿Eso significa que quedarás atrapada como la señora Luke para siempre? Su preocupación no era irracional. En su momento, la familia Luke separó a Luke y Summer porque el padre de ella era un evasor de deudas. Y ahora, Summer misma se había convertido en una acusada con escándalos. Por más inocente que dijera ser, la familia Luke no la aceptaría. Pero para sorpresa de Grace, yo empecé a reír. Me miró horrorizada. Cariña, ¿estás bien? Eres tú la que ha perdido la cabeza. La empujé en broma. Esto solo lo confirma. Puedo divorciarme porque ahora mismo, Luke es el único apoyo de Summer. Y tenía razón. Después del escándalo, en lugar de alejarse, Luke empezó a verla aún más. Los paparazzi prácticamente me daban actualizaciones en vivo cada día. Luke recogió personalmente a Summer en la estación. Luke y Summer se reunieron en secreto de noche. Luke acompañó a Summer a su audiencia en la corte. Entonces, una noche mientras dormía en casa, abrí los ojos y casi me salto del susto. Luke estaba sentado a mi lado en la cama. Luke, ¿has perdido la cabeza?, dije sin pensar. Me miró por un momento largo y luego dijo, Scarlett, ¿no dijiste que querías hacer más dramas románticos? Parpadeé. Sí, hablé con tu agencia. Ya te autorizaron para aceptarlos. Cuando nos casamos, la familia de Luke compró mi agencia y bloqueó toda mi carrera. ¿Roles románticos? Olvídalo. Ni siquiera pude tomar de la mano a un CEO protagonista masculino durante 3 años completos. Y ahora, de repente, él levantaba la prohibición. Inmediatamente conecté los puntos. Oh, te acostaste con Summer, ¿verdad? Ahora te sientes culpable, así que esta es tu forma de compensarme. No lo dije en voz alta, por supuesto. En cambio, le lancé un beso falso y le di la sonrisa más dulce e insincera. Gracias, esposo. Eres el mejor. Luke claramente se congeló por un segundo. Pude verlo en su rostro, pero no me molesté en preocuparme. Me di la vuelta, me tapé con la manta y me giré. Lo que él no sabía era que bajo esa manta me estaba riendo a carcajadas. En estos días, Luke me había estado tratando tan bien que era sospechoso. Me dejó elegir cualquier guión que quisiera e incluso empezó a darme regalos. Claro, ninguno era de mi gusto, pero siempre podía venderlos y sacar algo de dinero. Todo esto solo me hizo estar aún más segura. Definitivamente se acostó con Summer Monroe. Un día, Luke vino a verme y me dijo que tenía que asistir a la celebración del 80 cumpleaños de su abuelo. El abuelo Luke era el patriarca mayor de la familia, y para este hito no solo se habían reunido todos los familiares extensos de los Luke, sino que también llegaron socios comerciales y figuras influyentes. Acepté ir, no porque quisiera darle buena imagen a la familia Luke, sino porque el abuelo Luke era la única persona en toda esa familia que realmente me había tratado con amabilidad. El banquete estaba animado y lleno de vida, pero el abuelo Luke no parecía estar de buen ánimo. ¿Dónde está Jack?, preguntó, mirando alrededor. Todavía no ha llegado. Preguntaba por Jack, el primo de Luke. El abuelo Luke tenía 2 hijos, el mayor era el padre de Luke, y el hijo menor había muerto en un accidente de coche hace más de una década, dejando solo un hijo, Jack. Jack había crecido en el extranjero con su madre y solo había regresado al país hace unos años. El abuelo Luke siempre se había sentido culpable por cómo terminaron las cosas y lo consentía en exceso. Pero Jack era esquivo, llevaba 3 años casada en la familia Luke y aún no lo había visto en persona. Justo cuando el abuelo Luke empezaba a verse sombrío, hubo un alboroto repentino afuera. Frunció el ceño. ¿Qué está pasando ahí afuera?, antes de que sus palabras terminaran de resonar. Una figura familiar empujó la puerta. Era Summer Monroe. La cara de la mamá de Luke se volvió inmediatamente dura. ¿Qué es esto?, dijo con brusquedad, volviéndose hacia los guardias de seguridad. ¿Quién dejó entrar a gente como ella? Las palabras, gente como ella, hicieron que incluso la expresión de Luke se oscureciera. Los guardias parecían miserables. Señora, no es que no intentáramos detenerla, es solo que la señorita Monroe dijo. Sin embargo, Summer dio un paso adelante y terminó la frase por ellos. Su rostro estaba pálido pero su voz era alta y clara. Estoy embarazada del hijo de Luke. ¿La familia Luke planea eludir su responsabilidad? Toda la sala quedó boquiabierta. La mamá de Luke casi pierde el equilibrio, mientras yo me tapaba la boca, no para ahogar un sollozo, sino para no reír a carcajadas. Finalmente, llegó, mi temporada de libertad ha llegado. Luke y Summer fueron rápidamente llevados al estudio por los mayores.
La gran fiesta del 80 cumpleaños terminó en desastre. En cuanto a mí, no quise unirme al caos, así que puse la expresión más devastada y dije que necesitaba descansar en la habitación de invitados. Para calmarme, una vez allí saqué mi teléfono y me uní a Grace para una partida de Chicken Dinner. Al sur, gritó, justo iba a subir mis 98K en el juego cuando la puerta se abrió de repente. Sorprendida, lancé mi teléfono a un lado y enterré mi rostro en mis brazos. Vaya, mi vida es tan miserable, ¿cómo pudo mi esposo tener un hijo con otra? Realmente me estaba entregando al papel, llorando como un fantasma afligido hasta que una voz familiar detrás de mí dijo, exasperada, bueno, Scarlett, corta el teatro. Miré hacia arriba y encontré vaya, era el abuelo Luke. Inmediatamente le sonreí de manera incómoda, abuelo, no sabía que eras tú. Todavía podía engañar al resto de la familia Luke, pero este viejo zorro me había visto a través hace mucho tiempo. Ya sabía que quería divorciarme de Luke, así que no tenía sentido fingir delante de él. Suspiró, Scarlett, sé que esto es culpa de Luke. Ya les dije que me aseguraré de que ustedes dos se divorcien. Mis ojos se iluminaron, abuelo Luke, le palmeé la mano, sé que quieres libertad, y este viejo te la dará. Luego esbozó una sonrisa amarga, pero a decir verdad, realmente esperaba que fueras mi nuera. Lo había adivinado correctamente, en familias ricas como esta, un embarazo es realmente una carta ganadora. Especialmente para una familia como la de los Luke, que se preocupaba profundamente por las apariencias y el legado. Nunca permitirían un hijo fuera del matrimonio, además, la línea masculina de los Luke se estaba reduciendo. Así que con esto, Summer finalmente consiguió su deseo de casarse con la familia, y yo el mío, un divorcio limpio. El acuerdo de divorcio fue generoso, me fui con una buena parte de los activos, incluida la propiedad total de mi antigua agencia. El día que firmamos los papeles del divorcio, casi estaba apuñalando la página con emoción, casi rasgándola. Mientras tanto, Luke ni siquiera había tomado el bolígrafo todavía. Me impacienté, Luke, ¿por qué no firmas? No me digas que en serio estás molesto por repartir los bienes conmigo. Incliné la cabeza burlona, no te imaginaba tacaño, considerando que naciste con una cuchara de plata en la boca. Pero ahora, divorciarme era lo más importante, así que tragué mi orgullo y dije, si realmente te sientes mal por mí, me conformo con menos bienes, solo apúrate y firma. Fue algo muy generoso de decir, si lo digo yo misma. Pero para mi sorpresa, un destello de ira cruzó los ojos de Luke. Apretó la mandíbula y gruñó, Scarlett, ¿quieres este divorcio tanto? No olvides que fuiste tú quien pidió casarse conmigo sin vergüenza desde el principio. No esperaba que sacara ese tema y me congelé un segundo, pero luego sonreí. Tienes razón, Luke. Realmente me gustabas en ese entonces. Pero, ¿cómo me trataste, Luke? Si golpeas a un perro suficiente tiempo, hasta el perro empezará a evitarte, y yo no soy un perro. Soy una persona. Su rostro se puso rígido. Lo miré, calma y serena, Luke, al menos déjame ir, por el hecho de que alguna vez te amé genuinamente. Me miró largo rato, luego finalmente dijo, está bien. Bajó la cabeza y firmó. Cuando terminó, me entregó el acuerdo y dijo, Scarlett, te deseo felicidad. No sé si fue mi imaginación, pero por un segundo pareció haber un atisbo de tristeza en sus ojos. No me molesté en averiguarlo, simplemente tomé los papeles de su mano, mostré una sonrisa brillante y dije, gracias. También me deseo felicidad, incluso más que tú. Los días después del divorcio fueron un torbellino de champán y fuegos artificiales. Firmé varios dramas románticos, todos con jóvenes protagonistas masculinos hermosos. Luego me fui de vacaciones salvajes con Grace, organicé fiestas enormes en mi casa, invité a todos los que me gustaban del negocio y contraté a docenas de chicos guapos para que festejaran con nosotras. Básicamente, hice todo lo que la familia Luke me prohibía hacer. Un día, organicé una fiesta enorme en casa, estaba tan emocionada que terminé bebiendo demasiado y me desmayé por completo. Cuando desperté a la mañana siguiente, me dolía la cabeza como si se fuera a partir. Gemí, me arrastré para levantarme y alcancé mi teléfono en la cama, pero en lugar de mi teléfono, mi mano rozó algo. Giré la cabeza y vi a una persona viva acostada junto a mí. Grité sorprendida inmediatamente, una mano se tapó mi boca. Lucas Moore frunció el ceño mientras abría los ojos. Visiblemente molesto, dijo, es temprano, ¿puedes no gritar? Todavía estaba paralizada por el susto. Aparté su mano, Lucas, ¿qué demonios haces aquí? Había invitado a la mayoría de mis amigos de la industria a la fiesta de anoche, incluido Lucas, por supuesto. Pero definitivamente no lo había invitado a mi cama.
Lucas levantó una ceja. ¿Realmente no recuerdas nada de anoche? Sosteniendo mi cabeza adolorida, luché por recordar. Poco a poco, flashes borrosos volvieron a mí. Me había emborrachado mucho y un actor nuevo y fresco había empezado a coquetear conmigo. Obviamente, sabía exactamente lo que intentaba hacer, pero su rostro era totalmente mi tipo, así que más o menos accedí. Entonces apareció Lucas, estaba furioso. Me preguntó qué demonios pensaba que estaba haciendo. Yo estaba tan borracha que empecé a balbucear que finalmente estaba soltera otra vez. Y quería experimentar la energía juvenil. ¿Y luego qué dijo Lucas? Ah, cierto. Ahora recuerdo. Dijo, si quieres energía juvenil, aquí estoy. Ahí fue cuando todo encajó. Jade, Lucas Moore, espera, ¿te gustó después de todos estos años en la industria? Si todavía no podía saber qué pasaba por su cabeza, tendría que estar fingiendo. Lucas me lanzó una mirada seria. ¿Qué crees? ¿Piensas que revelé todo el escándalo fraudulento de Summer Monroe solo por diversión? Me congelé. Fuiste tú quien expuso todo eso. En ese momento me pareció extraño. Summer no era estúpida y había vivido años en el extranjero. Ese tipo de historia sucia habría sido fácil de ocultar. ¿Cómo es que de repente explotó tan rápido? Así que fue Lucas. Él soltó un resoplido desde la nariz con desdén. Si eso no hubiera salido a la luz, ¿cómo iba ella a meterse en la vida de Luke con todo en juego? La mayoría asumía que el escándalo de Summer había destruido por completo sus posibilidades con Luke, pero la verdad era lo contrario. Aunque estaba divorciada, con una cara bonita y la actuación correcta, incluso casarse con una familia rica, moderna y abierta o hacer su propio dinero como celebridad no habría sido difícil para Summer Monroe. El problema era que, al ser expuesta por estar involucrada en un escándalo de fraude, estaba acabada en la industria. Ninguna otra familia rica la aceptaría ahora. Su única opción era Luke, el hombre que todavía sentía algo por ella. Por eso jugó sus cartas con tanta cautela. Quedarse embarazada del hijo de Luke no era por amor, era un movimiento calculado para asegurar su última oportunidad de sobrevivir, y lo logró. Me quedé en silencio, luego murmuré, bueno, supongo que debería darte las gracias. Lucas Moore levantó una ceja. ¿Solo un agradecimiento verbal? Suspiré, ya demasiado metida para importarme. Entonces, ¿qué quieres? No me digas que esperas que te pague con mi cuerpo. Esa frase es tan grasosa que me daría urticaria. Pero para mi sorpresa, Lucas no dijo nada sucio. Solo me dio una leve sonrisa y dijo, quiero que me des una oportunidad para perseguirte. Y hablaba en serio. Desde ese día, Lucas realmente empezó a perseguirme de verdad, y no de forma sutil. Fue ruidoso, audaz y muy público. Nos convertimos en el centro de 1.000.000 de rumores de la noche a la mañana. Un día, después de terminar una grabación, regresé a mi habitación y encontré a Luke esperando en la puerta. No lo había visto en un tiempo. Claramente había perdido peso, sus ojos estaban rojos y el olor a alcohol era fuerte en su aliento. Estaba obviamente muy borracho. En cuanto me vio, me agarró la muñeca y comenzó un interrogatorio acalorado. Scarlett, ¿de verdad tú y Lucas Moore están juntos? Me pareció hilarante el tono que usó. Cualquiera que escuchara podría pensar que todavía estábamos casados y que yo le había sido infiel. Así que respondí con calma, y si lo estamos, ¿qué te importa? El rostro de Luke se oscureció. Recién nos divorciamos. Ni siquiera ha pasado tanto tiempo, y ya tienes a alguien más. ¿Estaban juntos antes? Casi me eché a reír. Este hombre había dejado embarazada a otra mujer antes de que estuviéramos divorciados, y ahora tenía el descaro de cuestionarme a mí. Lo miré directamente a los ojos y pregunté, ¿en serio crees que tienes derecho a hacerme esa pregunta? Su cara se tensó de nuevo. Luego murmuró, casi como hablando consigo mismo, ¿por qué él? ¿Por qué tiene que ser él? No sé si fue mi imaginación, pero tuve la sensación clara de que Luke estaba especialmente obsesionado con Lucas. No es que me importara. Así que respondí sin dudar, porque él es más guapo que tú, más joven que tú, más lindo que tú, y lo más importante, lo miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra, él dura más. Observé con satisfacción cómo el color desaparecía del rostro de Luke. Perfecto. Me zafé de su agarre, me arreglé y me di la vuelta para irme. Solo para ver a Lucas Moore justo detrás de mí, sosteniendo una bolsa de comida para llevar. Estaba claro que había venido a traerme un refrigerio nocturno. Levantó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. Bueno, parece que te impresionó bastante mi actuación la otra noche, ¿eh? Aún con mi piel gruesa, sentí que mis orejas se enrojecían. Abrí la boca para decir algo,
pero antes de que pudiera, Luke ya estaba acercándose furioso a Lucas y agarrándolo por el cuello. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Estás haciendo esto solo para robarme a ella. Y así, todo tuvo sentido. Realmente había un viejo rencor entre ellos. Lucas le dio a Luke una sonrisa fría. ¿Crees que siquiera la mereces? Le apartó la mano y dijo con frialdad, y no me metas en el mismo saco que tú. No, soy ciego. Realmente me gusta Scarlett. Luke palideció. Debo admitir que, aunque Lucas a veces necesitaba un poco de jabón para la boca, esta vez había dado en el clavo. No tenía interés en prolongar esto más con Luke. Tomé la mano de Lucas y me di la vuelta para irme, pero entonces, detrás de mí, sonó la voz ronca y baja de Luke. Scarlett, me detuve en seco. Me volví y lo vi ahí, absolutamente devastado. Scarlett, dijo, me equivoqué. Me di cuenta de que a quien realmente amo no es a Summer, eres tú. Cometí un error. Vuelve conmigo. Empecemos de nuevo, ¿vale? Miré a Luke y honestamente pensé, este tipo es increíble. Me trató como basura por Summer Monroe. Ahora que ella finalmente era suya, de repente tuvo un cambio de corazón. ¿Era una broma? Sin dudarlo, saqué mi teléfono y marqué a Summer. Hola, Summer, soy yo. ¿Estás ocupada? ¿Podrías venir a recoger a tu hombre? Gracias. ¿Qué? Preguntó ella. Oh, nada, dije con una sonrisa. Solo quería presumir. Un poco de presumir. ¿De qué presumía? Simplemente me parecía increíblemente molesto. Bien, hiciste todo ese esfuerzo para robarme a Luke en su momento. Al menos haz un mejor trabajo con el servicio postventa. Respondí, ignorando por completo la mirada devastada en el rostro de Luke. Tiré del brazo de Lucas y nos alejamos. Al entrar al ascensor, Lucas levantó una ceja y dijo, no está mal. Parece que oficialmente te has convertido en la luna blanca de Luke. Me estremecí, Dios, no. Ahórrame eso. Estoy perfectamente feliz siendo una mancha olvidada de sangre de mosquito. Finalmente, Lucas se rió. Preocupada de que siga molestándote, murmuró, acercándose. Su voz era baja y suave, casi hipnótica. Entonces, sal conmigo. No se atrevería a perseguir a una mujer casada. Desde que Lucas empezó a perseguirme, soltaba líneas seductoras cada 3 días, como si fuera un horario. Normalmente, fingía no escucharlas, pero esta vez lo pensé seriamente. Finalmente, asentí, en realidad, no es mala idea. Así que Lucas y yo comenzamos a salir oficialmente. Claro, no dije que sí solo para fastidiar a Luke, fue porque, después de pasar tiempo con Lucas, me di cuenta de que mis sentimientos por él eran reales. Podía ser más joven, pero la forma en que me trataba con cuidado y atención genuina me hizo entender lo que era sentirse verdaderamente valorada. Después de que Lucas hiciera pública nuestra relación, entramos plenamente en nuestra fase de citas empalagosas. Por otro lado, las cosas no iban tan bien para Luke. Meses después, explotó un gran escándalo sobre Summer Monroe. Resultó que el niño que ella llevaba ni siquiera era de Luke. Honestamente, no me sorprendió, siempre me había parecido sospechoso lo rápido que quedó embarazada. Seamos realistas, Luke puede ser tonto, pero no tanto. No habría sido tan descuidado. Claro, fue un caso clásico de intercambio de bebés. Summer intentaba hacer pasar a un hijo ajeno como suyo con Luke. Por supuesto, la familia Luke no pudo tolerarlo, obligaron a Luke a divorciarse de ella. Y en el momento en que se finalizó su divorcio, ¿adivina quién empezó a bombardearme el teléfono sin parar? Sí, Luke. Se puso tan mal que me daban ganas de vomitar cada vez que su nombre aparecía en la pantalla. Entonces, un día, después de rechazar otra de sus llamadas, Lucas de repente dijo, Scarlett, ¿por qué no te casas conmigo? Clan, se me cayó el teléfono. ¿Qué? Lucas me miró directamente a los ojos, sin pestañear, cásate conmigo. Si eres mi esposa, Luke dejará de molestarte. Honestamente, tenía sentido. A Luke siempre le importó su imagen, jamás se atrevería a perseguir a una mujer casada. Miré a Lucas y por primera vez, realmente empecé a considerar la idea en serio. Bueno, ¿qué demonios?, dije al fin, no es como si nunca me hubiera casado antes, bien puedo hacerlo otra vez. Lucas no estaba bromeando. Lo siguiente que supe fue que ya estaba organizando una reunión con sus padres. Y fue entonces cuando de repente me puse nerviosa. Lucas, tus padres no van a intentar controlar mi carrera, ¿verdad? Después de pasar tanto tiempo con él, empezaba a sospechar que también venía de una familia con mucho dinero. Y después de todo lo que viví con la familia de Luke,
Ya había tenido suficiente con suegros ricos. Lucas solo sonrió. Relájate. Nadie me controla. Si te casas conmigo, vivirás como se te dé la gana. Eso finalmente me tranquilizó, y acepté ir a conocer a su familia. Pero a medida que el coche seguía avanzando, algo no cuadraba. Espera un segundo, ¿esta no es la villa del abuelo Luke? Parpadeé lentamente, uniendo las piezas. Tú eres parte de la familia Luke. Lucas detuvo el coche y me dio una sonrisa avergonzada. Ups, supongo que olvidé mencionarlo. Me cambié el nombre. Antes me llamaba Jack Luke. Ese nombre me cayó como un rayo. El primo de Luke, el que no había visto en años. Me quedé boquiabierta mientras lo seguía a la villa, y ahí estaba, cara a cara con el abuelo Luke, intercambiando miradas incómodas y una sonrisa extraña. Abuelo, murmuré, tu sueño se hizo realidad. Parece que voy a ser tu nuera otra vez. ¿Quién lo hubiera pensado? Después de tanto correr, después de todo el lío y el drama, terminé siendo la señora Luke. Pero esta vez, no volvería a huir. Fin.